Buenas tardes, mi nombre es Claudia Echeverry y les hablaré sobre semiología urológica. Como concepto tenemos que es la rama de la medicina que se encarga del estudio de los signos y síntomas relacionados con el sistema urinario. Es fundamental para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad urológica. Un poco de la anatomía y fisiología del sistema urinario de manera superficial. Sabemos que los riñones son órganos retroperitoneales situados a ambos lados de la columna vertebral. El derecho está ligeramente descendido, lo que se distribuye a la presencia del hígado. Normalmente no deben palparse. Estas están recubiertos por una cápsula fibrosa firmemente adherida y a la vez de fácil separación. Tienen forma de habichuela, con la escotadura o hilo hacia adentro. Como promedio, cada uno mide de largo 12 centímetros, de ancho 6 centímetros y de grosor 3 centímetros y pesa aproximadamente 150 gramos. Tenemos que los riñones son los quienes filtran la sangre y producen la orina. Los uréteres son los conductos que transportan la orina desde los riñones a la vejiga el reservorio de la orina antes de su expulsión y por último la uretra, que es el conducto que transporta la orina desde la vejiga para su eliminación hacia el exterior. En cuanto a los datos de filiación, los más relevantes son la edad, sexo y ocupación. Esto por la predisposición a enfermedades del tracto urinario. Como la edad, tenemos que en la infancia y la adolescencia se presentan a menudo la glomerulonefritis difusa aguda en relación con la frecuencia de infecciones amigdalofaringeas. También es común el síndrome nefrítico y las enfermedades congénitas como riñón poliquístico. Entre los 20 y 40 años tienen una máxima frecuencia los cálculos renales y ureterales, que son más raros después de los 50 años. En cuanto al sexo, el sexo masculino son predominantes la litiasis renal, la ureterovesical y las obstrucciones urinarias por hipertrofia prostática. En cambio, la tosis renal y la pielonefritis son de alta frecuencia en las mujeres y se exacerban durante la vida sexual. En la mujer, las infecciones de tracto urinario son más recurrentes debido a la uretra, debido a que esta mide menor de 2 a 4 centímetros en la mujer y en el hombre es de 18 a 20 centímetros. En cuanto a la ocupación, son nocivas para el riñón y la vía urinaria, aquella actividad en que el individuo esté expuesto al calor y suda mucho, ya que esto concentra la orina y predispone a la litiasis, o aquellos en que manejan sustancias nefrotóxicas como lo es el mercurio, el plomo, el arsénico y la hidroquinonona pirogalol y otra. Es conocida la frecuencia de la litiasis en los profesionales sedentarios y los pilotos de aviación, etc. Entre la anamnesis, esta la dividimos en anamnesis próxima y la remota. En cuanto a la próxima, esto es dependiendo de su inicio. Usualmente hay veces que puede ser un inicio brusco, en el caso del dolor del cólico nefrítico, o en la hemoglobinuria paroxística nocturna, en que el individuo cuando amanece tiene orinas de color rojo. En otras ocasiones el inicio lento es cuando se presenta como una molestia dolorosa mantenida. Esta puede ser lumbar o vesical, y también tenemos trastornos de la micción como la poliaquiuria y el ardor, que estos pueden desembocar en un cuadro febril con infección del tracto urinario. En cuanto a la anamnesis remota, esto se debe a enfermedades anteriores, puesto que lo más importante son las infecciones amigdalofaringeas y la escarlatina o la ingestión de fármacos nefrotóxicos como la fanacetina y algunos antibióticos. En cuanto a las infecciones crónicas como la tuberculosis, pueden dar lugar a una amiloidosis renal. Las transfusiones de sangre incompatibles determinan con gran frecuencia la insuficiencia renal aguda. La diabetes y otras enfermedades metabólicas producen lesiones renales de gravedad, así como los traumatismos que pueden provocar hematomas renales y hematuria. Como síntomas y signos urinarios comunes tenemos primeramente el dolor, que se puede clasificar en simple o capsular o cólico nefrítico. En cuanto al simple o capsular, es un dolor de origen renal que comprende generalmente de poca intensidad, de asiento en la región lumbar, que se produce cuando la cápsula renal se irrita por un proceso inflamatorio o neoplásico del riñón o de la estructura vecina, o cuando se distiende con mayor o menor brusquedad por un rápido aumento del volumen renal, como puede ocurrir en la nefritis. En cuanto al cólico nefrítico, es un síndrome doloroso lumboabdominal paroxístico producido por una distensión pielo-ureteral aguda determinada por un obstáculo al libre flujo de la orina. En cuanto a la hematuria, sabemos que la hematuria
es la emisión de orina con sangre. Esta puede ser hematuria microscópica y macroscópica. En cuanto al número 3 son los trastornos de la evacuación de orina, que estos pueden ser en cuanto a la cantidad, la poliuria, que es el aumento del volumen total de orina en las 24 horas por encima de 2 litros. En cuanto a la oliguria, es la disminución del volumen total de orina en las 24 horas por debajo de 500 mililitros. Y la anuria es la forma extrema de oliguria, con una diuresis inferior a 100 mililitros en 24 horas, que puede llegar a cero. En cuanto a la eliminación, tenemos a la nicturia y a la obsiuria. La nicturia, que es la inversión del ritmo normal de eliminación de la orina durante la noche, es igual e incluso mayor que durante el día. Y la obsiuria se llama así al retraso en la eliminación del agua ingerida, ya que si una persona sana sin déficit previo de agua bebe 1 litro de agua en media hora, al cabo de 2 horas habrá eliminado de 3/4 partes y el resto 2 horas después. Esto no ocurre si en los enfermos afectados de insuficiencia cardíaca o renal y en los cirróticos, en quienes solo una pequeña parte del agua pasa de la orina dentro de estas horas, y esta fracción es todavía escasa si el enfermo se encuentra levantado y caminando. En cuanto a la forma de micción, tenemos la poliacuria y la disuria. La poliacuria es cuando la micción es muy frecuente pero en cantidades muy pequeñas, de manera que la diuresis de 24 horas puede ser normal o estar poco alterada. En cuanto a la disuria, se conoce como la dificultad para realizar el acto de micción, determinada por algún obstáculo al cursar normal de la orina desde la vejiga al exterior o por cualquier causa que provoque un impedimento o una buena contracción vesical. En cuanto a las alteraciones del color de la orina, usualmente este es de color amarillo ámbar, pero pueden haber algunas alteraciones en su color, como son pardo rojizo, en los estados febriles por su mayor concentración y por la abundancia de urato y orocritina. Amarillo intenso, como en cierto tinte verdoso en ocasiones, en los distintos tipos de ictericia debido a los pigmentos biliares y a la urobilina en exceso. En cuanto al rojizo rojo, es en la hematuria y en la hematoglobinuриas. Si la orina es ácida, la hemoglobina puede transformarse en metahemoglobina y la hematina tomando un color café. El parduzco en los sarcomas melanóticos por transformación del melanógeno en melanina al oxidarse. Igual coloración puede observarse en la alcaptonuria, en la orina de varias horas emitida, en la hemoglobinuria paroxística nocturna, y es característica la emisión de orina de color pardo negruzco en la primera micción de la mañana. En cuanto al rojo violáceo, se observa en los raros casos de porfirinuria, el blanco amarillento lechoso en la esquiluria y más raramente en las piuras más intensas. Y otros pueden ser diversos como el verdoso, rojizo, pardo, estos por la presencia de algunos medicamentos como el mercurocromo, el azul del mitileno, el guayacol y muchos otros, o por la eliminación de colorantes empleado en la elaboración de alimentos. En cuanto a las alteraciones de la densidad de la orina, estas pueden ser de baja densidad o de alta intensidad. Esto usualmente puede variar en distintas micciones, pero oscila entre 1015 y 1025. Al examen físico en urología, este consta de 4 pasos. Inicialmente está la inspección. Aunque aporta pocos datos, a veces la inspección puede descubrir la presencia de tumoraciones en hipocondrio y flanco, la expresión de agrandamiento renal unilateral o bilateral, y en la fosa lumbar pueden aparecer signos inflamatorios u suficiones hemorrágicas indicativas de un proceso perinefrítico, como son los abscesos y los hematomas. Luego sigue la palpación, que es la evaluación de la sensibilidad, tamaño y forma de los riñones, la vejiga y la próstata. Usualmente los riñones no se palpan, pero existen maniobras en cuanto a diferencias del riñón patológico. Está la maniobra de Guyon, la del peloteo renal, la de Glenard, la de Gollet, y tenemos los puntos dolorosos, que aquí se corta entre los arterioles, la ureteral superior, ureteral media y ureteral inferior, y también los bordes costales, y en la parte posterior están los costos vertebrales y los costos musculares. Luego tenemos la percusión, que es una maniobra indicativa de infección renal, como lo es la pielonefritis. Luego tenemos la auscultación, que es la que escucha los ruidos que producen las arterias renales, que pueden ser indicativos también de estenosis y también puede ser un aneurisma de la aorta.
Como último, también tenemos la evaluación de la función prostática, que se utiliza el examen rectodigital para palpar la próstata. Así evaluamos su tamaño, su consistencia y sensibilidad.